Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su podcast Reflexiones de Vida. Para esta hora tenemos un tema bien interesante que lo hemos titulado Levántese y siga adelante. Y para meditar en ello tengo la Biblia abierta en la carta a los Hebreos, el capítulo 10, el verso 39 dice así: Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Todas las personas pasamos en la vida por altibajos. En ocasiones casi que tocamos en la cumbre del cielo, estamos en el éxito. Pero hay otras ocasiones en que no tocamos el cielo, sino que tocamos el suelo. Y solo se ve la polvareda que levantamos cuando nos caemos. Y notamos los moretones, los raspones, las laceraciones, que esto sucede cuando nos caemos. Nadie quiere fracasar en la vida. Nadie quiere fracasar, nadie quiere eso. Todos queremos estar siempre en la cumbre, en el éxito. Pero suele suceder que en algún momento fracasemos. En ocasiones es parte del aprendizaje de la vida. Quizá lo necesitábamos. Porque quizá en las alturas no veíamos bien, no visualizábamos bien. Solo cuando estamos caídos en el suelo, podemos analizar bien las cosas. Caemos en cuenta, caemos en razón. ¿Razón de qué? Que no le dimos un buen manejo al negocio. Que no tratamos bien a la familia. Que no tratamos bien a los empleados, a los clientes, a mi esposa, a mis hijos. Que no honré a Dios. Que no le hice caso a mi pastor. Que no le hice caso a mi papá, a mi mamá, a la persona que me aconsejaba. Puede fracasar el creyente como aquel que nunca ha entrado a una iglesia. Y después de que estamos en el suelo, en el fracaso, ¿qué puede pasar? Pues después de estar en el piso, solo hay dos cosas por hacer. La primera, quedarnos allí postrados, lamentándonos el resto de la vida y quejándonos. O dos, la segunda, levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir adelante. La decisión es nuestra, es de cada persona. Caerse y fracasar trae vergüenza, no lo podemos evitar, trae vergüenza. Y quisiéramos escondernos y nunca volver a salir. No quisiéramos volver a salir de la casa. Pero yo le digo en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, con mucho aprecio, con mucho cariño, en el amor de Dios: levántese de esa postración en el nombre del Señor Jesús. Quizá fue un fracaso algo feo, ¿verdad? Usted no se esperaba eso. Quizá usted criticaba a los demás y pensaba que a usted nunca le iba a pasar. Pero levántese. Reconozca que ha fallado. Levántese en el nombre de Jesús y siga adelante. Muchos personajes bíblicos
aquellos famosos personajes bíblicos, muchos de ellos fracasaron. Y fueron unos fracasos muy feos. Y quedaron allí plasmados en la Biblia. Para nuestro ejemplo. Para que quizás no los veneremos tanto como hacen algunas personas. Porque simplemente fueron hombres o mujeres igual a nosotros. Y ellos, muchos de ellos fracasaron. Pero hay algo interesante. También muchos de ellos reconocieron su error, reconocieron su pecado, se levantaron, Dios los restauró y siguieron adelante. En cierta ocasión, el Señor Jesús dio una tremenda lección a sus discípulos. Él, quizá después de una larga caminata, tomó un recipiente con agua, se ciñó una toalla y sin mediar palabra empezó a lavar los pies de sus discípulos. Era un trabajo para sirvientes, para siervos, no era un trabajo para el Señor. Ellos estaban totalmente extrañados de esa actitud, de esa conducta, a tal punto que uno de ellos, Simón, el más impetuoso de ellos, le dijo: Señor, no me lavarás jamás los pies, no me lavarás jamás. Y la respuesta del Señor fue: si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo en el reino celestial. Cuando el Simón escuchó esto, entonces le dice al Señor: Señor, entonces no solamente los pies, sino la cabeza, las manos, todo el cuerpo. Y la respuesta del Señor fue: los que están limpios solamente necesitan lavarse los pies. ¿Y qué significa esto? Que mientras estemos en este mundo, sea el líder, sea el pastor, sea el líder de Dorcas, de los jóvenes, el que tenga el puesto más alto, no obstante a eso, puede llegar un momento en que puede ensuciarse los pies, que puede llegar a faltar delante de Dios. Pero que si él reconoce su necesidad, su pecado, Dios lo puede perdonar y Dios le puede limpiar con su sangre. Ustedes están limpios. Pero mientras estemos en este mundo, nos podemos ensuciar los pies, podemos fracasar, podemos fallar. Pero eso no es el acabose, no, Señor. Usted y yo podemos levantarnos de esa situación y seguir adelante. Y Dios está para ayudarnos, para fortalecernos en ese proceso. A veces es importante esos pequeños fracasos o grandes fracasos para reconocer que todavía estamos en este mundo, para reconocer que no somos más que los demás y que todavía dependemos de Dios, que necesitamos de Él cada día y que no podemos descuidarnos. Seguramente vamos a tener que aguantar la crítica, la vergüenza después de habernos caído, la burla, y quizá tengan razón. Y usted tendrá que reconocer su pecado, su falla, su falta y pedir perdón. Así funciona esto. Pero ánimo, en el nombre de Jesús. Ánimo, el Señor está para ayudarlo, para perdonarlo. Después de esa caída, vas a tener mucha más experiencia. Vas a tener experiencias para contarle a los demás. Vas a poder aconsejar. Y seguramente no vas a volver a caer en lo mismo. El escritor decía: nosotros no somos de los que retrocedemos.
nosotros somos de los que avanzamos para preservación del alma. Hay un pez en la naturaleza que es muy interesante, la enseñanza que nos deja este pez. El pez se llama el salmón. El salmón nace en las alturas, allá en las partes altas de los ríos, de las partes frías, del Canadá, de Alaska, de Rusia, de esos países que son muy fríos. Él nace allá, pero en el transcurso de la vida él desciende al mar y pasa la mayor parte de su vida en el mar. Y cuando allá alcanza su madurez para reproducirse, sucede algo bien interesante. Él se aglomera a la entrada del río por donde descendió. ¿Y cuál es la meta del salmón? La meta del salmón es remontar ese río corrientoso, con mucha fuerza, y volver al lugar en donde nació para reproducirse y dejar descendencia. Pero no es tan fácil. Ese trayecto del mar, remontar esa desembocadura de ese río y ascender por ese río varios kilómetros, muchos kilómetros arriba, está plagado de obstáculos, de depredadores, de tiburones, de osos, de águilas, de zorros, de lobos, de seres humanos que quieren comérselo. Están las grandes peñas que tiene que remontar, que tiene que saltar. Pero él lleva algo en mente. Si es que tiene mente, yo no sé. Él tiene algo en su pequeño cerebro. Y es llegar al punto en donde nació, reproducirse a una costa de su propia vida. Y él, si una peña lo devuelve, él vuelve e insiste. E insiste. E insiste. Una y otra vez. ¿Has fracasado en la vida? Una o muchas veces. Sigue insistiendo. Remonta esa adversidad. Levántate de allí en el nombre de Jesús. Sacúdete el polvo, como te dije anteriormente, y sigue adelante. Sigue adelante en el nombre de Jesús, porque Él está para ayudarte, para sacarte de esa postración. No te quedes allí, porque serás el hazmerreír, la vergüenza. No vas a hacer historia en la vida. Levántate de allí. Sigue adelante. En el nombre de Jesús. Dios quiere fortalecerte. Dios quiere ayudarte. Y yo sé que vas a ser de mucha bendición, de mucho éxito en lo que emprendas, sea en la iglesia, sea en tu vida secular, en tus estudios. Insiste. Recuerda lo que hace el salmón. Él insiste, se remonta y cada vez se remonta hasta llegar a la meta que él se ha trazado en su mente. ¿Le gustaría hacer una oración conmigo para que Dios le levante de allí donde está? Usted todavía tiene mucho para dar. Todavía tiene mucho talento. Todavía hay esperanza para usted. No se quede allí, por favor, levántese. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si oramos y le decimos al Señor que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza? Le invito para que oremos. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por tu palabra que he escuchado. Señor, yo reconozco que el orgullo me ha hecho caer muy bajo. Me he estropeado. Estoy postrado en el piso, en el suelo. Reconozco que te ofendí a ti, que ofendí a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia.
Pero Señor, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Yo quiero seguir adelante, Señor. Perdóneme. Deme la fuerza para sobreponerme a esto en esta hora. En tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y bendiga ese propósito de levantarse y seguir adelante. Espero recibir buenas noticias, que te has levantado y que estás siguiendo en el nombre de Jesús. Que Dios les guarde a todos.